has dejado en el hotel? No, me las dejé en casa. En casa. Empecemos. Empezamos. No sé. No sé. No sé quién dará la orden. Seguro. Ya nos dirán. Ya se oye, ¿no? Chico de España. Cuando quieran ellos. No sé. ¿Empezamos? Sí. Bueno. Arratsaldeon guztioi. Ta mila esker etortzeagatik. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haber acudido a esta conferencia. Yo me llamo Rosalía Sánchez Ciganda. No soy la protagonista, pero pertenezco a Agifes, a la asociación Agifes, que es Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Trastorno Mental. Y Agifes es la que ha organizado esta charla y ha conseguido que este señor, Carlos Bañas, haya venido aquí a nuestra tierra a hablarnos de lo que él sabe bien. Agifes es una asociación sin ánimo de lucro y tenemos pues, una serie de recursos y de servicios para intentar que la vida sea mejor para las personas que tienen algún trastorno mental. Esa es nuestra lucha y ese es nuestro objetivo, el que tengan una vida mejor. Y al mismo tiempo luchar por su dignidad y por sus derechos. Los recursos que tenemos pues, son centros de día, pisos tutelados, ocio y tiempo libre, asesoría jurídica. Alrededor de 1000 socios somos, más o menos. También se ofrecen grupos de apoyo para familiares y personas de nuestro colectivo. También se ofrecen cursos, talleres, ciclos de cine, charlas y otras actividades por toda la geografía guipuzcoana. Para cualquier duda podéis consultar a Agifes, podéis coger el teléfono y todo esto lo organiza dentro de Agifes otro grupo que son voluntarios y voluntarias que se llama la Comisión de Sensibilización, que llevan todo el trabajo de organizar todas estas cosas que os he dicho. Bueno, vamos al tema de hoy, que es Carlos, que es lo importante. Yo le conocí a Carlos en Madrid, en una ocasión que fui con otro compañero que está aquí, yo también soy voluntaria, a recoger un premio que nos habían dado a Agifes por parte de la Fundación Manantial. Y allí, en aquella sala, una mesa redonda de personas
que hablaban por su experiencia, o sea, en primera persona. Fue una mesa interesantísima. A mí aquello, la verdad, que todavía no se me... Y en ella participaba Carlos. Y bueno, así le conocí y tuvimos un feeling, como se dice, que nos llevamos muy bien y hemos seguido pues cultivando la amistad. Carlos es escritor y licenciado en comunicación. A ver. Este silencio es porque soy muy bueno, ¿eh? Muy No bueno. porque... Es que es muchas más cosas. Lo que pasa es que es humilde y dice, con eso me basta. No es que esté inventando, a ver qué digo yo ahora de esto. Ha fundado también otra asociación que se llama Solidarios Anónimos. Allí, él es de Vigo, bueno, o por lo menos vive en Vigo. Sí. No eres de Vigo, pero vives en Vigo. Y allí, bueno, se dedica a esto. Él antes tenía otro trabajo, desde el momento en que se le diagnosticó, como ves, lo tuyo, que tengo un trastorno afectivo bipolar, bien dicho. Se ha dedicado en cuerpo y alma a ayudar a los demás, a poder hablar de todos estos problemas y a ver de qué manera podemos llevarlos adelante. Las familias, los que conviven a nuestro alrededor, todos. Pues nada más. Bueno, que hoy viene a hablarnos de los siguientes temas. Más o menos, aunque luego esté entremezclado, como has dicho tú. Personas cercanas a los afectados con trastornos mentales. Interpretación del estigma y puntos de vista personal sobre el suicidio. ¿No? Correcto. Pues eso es todo, por mi parte. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor, ¿no?, que haya un aforo tan grande y pido disculpas a la gente que no ha podido entrar, que sé que es el doble, ¿eh? Pero vamos, es una broma. Yo quisiera primero agradecer a GIFES que me haya invitado, porque para mí es una sucursal del afecto formada por mujeres y hombres que saben conjugar el verbo empatizar y gozan de un paladar exquisito libre de prejuicios. Eso es muy importante, ¿no? La libertad de prejuicios en el seno de las comunidades asociativas es fundamental. Yo, por ejemplo, he tenido el gusto de conocer a Rosalía y a Álvaro, dos luchadores, en una ocasión, como acaba de citar Rosalía, en una especie de congreso en la Fundación Manantial, que compartía micrófono con otros dos iguales y con un pianista, que es dos. Ella hablaba de la música y yo de la creatividad, y concibieron un merecido premio a GIFES y yo tuve pues la ocasión de conocerlos, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad que desafina, que interpreta demasiado a los demás y los entiende muy poco. Vivimos en una sociedad, por tanto, donde la tristeza ya no se llora, se medica. Eso es importantísimo hoy en día, ¿eh? Entonces, acostumbrados a que nos señalen, acostumbrados a que nos miren, ya es hora de que nos escuchen. Yo no creo elegante utilizar diapositivas para hablar de las emociones, de la tristeza que tiene una madre cuando pierde un hijo, de las voces que yo puedo escuchar cuando tengo un brote psicótico. No me gustan las diapositivas. Creo que es más decente hablar con el corazón, porque la gente lo entiende mucho mejor. Si yo tuviera que definir, pues, la depresión con mis palabras, yo estoy acostumbrado a expresarme con metáforas por mi deformación profesional creativa. Entonces yo defino, o así entiendo, la depresión como la incómoda sensación de no querer apagar las velas de mi tarta de cumpleaños y dejar que éstas se derritan. Sujeto muchísimas veces en mi vida la autoestima con chinchetas. Vivo esposado o atado a una medicación crónica que me borra la sonrisa, me la borra totalmente. En la euforia, que es otra parte del trastorno bipolar o de lo afectivo bipolar, mi conducta simula una granada de mano sin anilla de seguridad. No sé cuándo va a explotar, no lo sé. Los que tengáis mi misma flaqueza o mi mismo diagnóstico, digo si tuvierais el mismo, porque yo he ido a varios psiquiatras
y cada uno me daba un diagnóstico que parecía que estaba escrito por Miguel Gila. No había ninguno que se pareciera, ¿no? Unos que era esquizofrénico, otros que era bipolar, y al final dijeron que era trastorno bipolar con una salvedad, que tengo síntomas psicóticos, que es igual que la esquizofrenia. Entonces, claro, lo que me ha pasado desde que me han diagnosticado trastorno bipolar es que estoy hasta las narices de que siempre que pasa algo malo debe decir que yo no he sido. ¿No? Pues te das cuenta de que siempre pasa algo malo y es el loco, es el que escucha voces, eso es que tal. Eso es estigma. Yo también, si tuviera que definir pues mi diagnóstico de una manera ajena a la nomenclatura psiquiátrica o a la fría exposición de síntomas en una pantalla, lo hago como lo haría yo, de manera creativa, con este vídeo, a ver qué os parece. Si se ve mal, me lo decís. ¿Se ve bien o mi cabeza? Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans. Esto sería, ¿no?, a mi manera, ¿no?, porque puedo poner un... Luego hablaré del suicidio y no es nada peor que un psiquiatra explique el suicidio de una manera numérica, porque ahí no se ve la lágrima, no se ve la manera del sufrimiento. Y yo creo que me acerco más con un ratón que primero está bastante venido abajo y después pues coge fuerzas de donde sea para levantarlo, ¿no? Creo que llega mucho más. Igual que he definido con mis palabras, mis humildes palabras, lo que es la depresión, lo que es la euforia, también tengo una manera muy íntima, ¿no?, de definir el estigma. El imaginario colectivo se imagina que una persona con trastorno mental grave tiene un envoltorio compuesto por un suéter descatalogado, ¿no?, o un chándal con capucha para tapar sus muecas y temblores, ¿no? Estamos sometidos, yo el primero, a un cacheo visual. ¿Qué es el cacheo visual? Y estoy hablando del estigma que yo sufro, que he sufrido, a veces más o menos, luego explicaré por qué más o menos. El cacheo visual es que cuando uno está exageradamente medicado, invita a que la gente que te ve por la calle, cuando en la cola del súper que tienes una pareja delante, o cuando subes en el ascensor con los vecinos, vocalicen sin modales su atención en mi boca medio abierta, en la saliva que se asoma por la comisura de los labios. Lo hacen sin modales, te miran fijamente. Daros cuenta la pobre impresión que uno siente cuando nota que no se paran la mirada, que no tienen educación, tienen más que otra cosa miedo, ¿no? O cuando tomas un exagerado antipsicótico neuroléptico y tienes mucha torpeza a la hora de encestar el azúcar en una taza de café y se mueve y lo tiras por fuera, la gente se te queda mirando. Eso es estigma. No vamos aquí a hablar del estigma que tiene una semántica latina, no. Eso es el estigma. Eso es lo que me preocupa a mí cuando voy a un bar. Cuando me paro en un paso de cebra y una madre que está con una niña pequeña y yo tengo unos ojos pirotécnicos, se me queda mirando. Eso es estigma. Porque la gente piensa
que las personas que tienen problemas psicóticos, los esquizofrénicos, porque a mí también me han definido en su día como esquizofrénico, somos personas peligrosas, ¿no? Luego lo veremos también con otro ejemplo. Y se fijan en ese paso de cebra, pues en mis ojos, en mis dientes amarillos, lo que sea, ¿no? Insisto de que eso es totalmente la palabra estigma, de una manera tal. Si os dais cuenta, lo que acabo de decir tiene que ver con que las patologías físicas me separan de las cosas, me separan de los objetos. Yo si tengo que salir de aquí, como no hubiera esta rampa, con una silla de ruedas difícilmente podría sortear los obstáculos. Si quiero coger un libro de una estantería, necesito de algún mobiliario apto para poder desplazarme y cogerlo. Pero una patología psíquica me separa de la gente, me separa de las personas. Yo con mis problemas psicóticos, yo me despisto muchísimo. Yo cuando iba a venir aquí tenía muchísimo miedo porque yo me pierdo siempre en los aeropuertos. Ya sé que muchos os perdéis, no hace falta que sea una persona bipolar, pero es que yo lo paso mal, me pongo a llorar, lo paso muy mal. Pienso que la gente me está mirando, pienso que la gente está hablando de mí, lo paso mal, porque me separa de la gente. Entonces yo, claro, veo que están detrás mía, que me están empujando, ¿de qué vas? O sea, siempre acabo mal, lo paso muy mal. Afortunadamente me acompaña siempre mi mujer porque me tranquiliza. Y eso son cosas también de los brotes psicóticos, porque uno ve que se separa de la gente. No entiende que te separa porque tú tienes miedo. No es porque, es que no pasa otra cosa. Entonces, claro, me separa de las personas. Yo no puedo aliviar mi sufrimiento de enfermo psicótico con una plaza de aparcamiento para minusválidos. Yo necesito de que el Estado dé más recursos, ¿no? Que la ley de dependencia sea real, que no sea concedida en el año 80 y te la den en el 2005. Eso hace sufrir a muchas familias también. No hay nada peor que prometer algo a alguien que es frágil y luego no cumplirlo. Que prometan algo a una persona con dinero y si tardan en pagarle, pues no pasa nada. Nosotros somos la oveja negra de la salud, de los sanitarios. Yo acabo de pasar un problema oncológico y tengo un problema vitalicio de enfermo mental y me he dado cuenta de que la gente me trataba de forma diferente si tengo cáncer a que si tengo un problema mental, Cuando tienes cáncer tienen ternura, cuando tienes la cosa mental tienen miedo. Cuando los dos sufren, los dos sufrimos, tanto uno como otro. Entonces sería eso, ¿no? De alguna manera también la gente se empeña en tratar los problemas mentales siempre con medicación. Y yo creo que es importante, pero están equivocados. Es como intentar sofocar un incendio solamente acabando con el humo. Es imposible, es imposible. Yo no soy enemigo de la farmacia, pero tampoco de la terapia. Entonces, claro, estamos acostumbrados a la medicación. Lo que dije al principio de esta puesta en escena, ¿no? La tristeza hoy ya no señora, la tristeza hoy se medica. Eso serían, en principio, ¿no? lo que yo os venía a proponer. Después quería hablar de la pareja, del círculo afectivo. La pareja de un afectado, sea esta una mujer, sea esta un hombre o alguien del mismo sexo del que te enamoras y compartes una vida, es fundamental para hacer las paces con la enfermedad. Es fundamental, ¿no? Porque su unión para con el afectado es un valor afectivo y al tiempo voluntario. Nadie te obliga a estar con el afectado. No es como el compromiso de una madre que siempre te va a seguir queriendo, aunque te equivoques. Siempre te va a perdonar, aunque te equivoques. La complicidad de una madre es especial, la de un padre es especial. Tienen un compromiso genético. Siempre te van a seguir queriendo, ¿no? Por contra, una mujer, un marido, una persona, insisto, de mi mismo sexo con el que comparto una vida en común, no tienen por qué aguantar mis delirios. Por tanto, también tienen lo que sería su gesto heroico para compartir mis flaquezas, ¿no? Insisto de que la madre, y ahora lo veréis, tiene lo que se llama la fatiga de la ternura. Lo vamos a ver ahora
no con una diapositiva, lo vamos a ver, ¿no?, con un vídeo. Ya veréis cómo, a ver si lo entendemos. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your... Bueno, esto sería, ¿no?, como veis, una manera, a mi juicio, dentro de mi modesta puesta en escena de la creatividad, buscando por ahí, creo que esto puede definir esa mujer cuya protagonista perfectamente pudo haber sido madre en la mitad del siglo XX. Una época muy oscura para la salud mental en España, con un claro sabor oscuro y totalitario, ¿no? Por aquel entonces, en esa época totalitarista, los suicidas, por ejemplo, no podían ser enterrados en Camposanto. Los homosexuales eran condenados por la ley de peligrosidad y mis iguales, las personas con algún tipo de diversidad mental, eran perseguidos como vagos y maleantes. Y esto ha provocado en esas personas que tienen, pues, en la edad que ahora acontece en el vídeo que acabamos de visualizar, sean madres de personas con mi edad, un poco más mayores, un poco más jóvenes, pero que tienen la resaca de la vergüenza, no porque lo hagan con mala fe, porque les han obligado a esconder a sus hijos, les han obligado a sentir vergüenza de sus hijos. Eso se llama la resaca de la vergüenza, o yo así al menos lo defino. El estigma en España no tiene nada que ver con el estigma en Gran Bretaña u otros países, ¿no? Insisto que hemos pasado una época no muy lejana donde un suicida que perfectamente podía tener cariño a Dios, o un homosexual que tiene todo el derecho de que no lo consideren enfermo, a ser feliz. Entonces, claro, estos padres que de antaño tenían grabado a fuego ese insulto de vergüenza, a lo mejor pues ahora les cuesta reconocer, o les costaba al principio, mira, es que mi hijo tiene una enfermedad de medios, de nervios, etc., ¿no? Esto pasa, ¿no? Y no es culpa de los padres, insisto, es culpa de haber convivido con una política totalitaria que ha enfrascado lo que sería la cohesión con las personas. Yo nunca utilizo la palabra empatía porque creo que está muy prostituida, ¿no? Yo, como veréis al final, digo que es mejor ser feliz aunque solo sea por joder, ¿no? Lo demás, lo de ser empatía, eso es muy relativo. Hay gente que
es empático porque deja sentarse a una persona mayor en el autobús. Empático es que yo quiero que mi hijo sea feliz y voy a ponerme en su lugar. ¿Por qué escuchas voces, hijo mío? No, es que papá tengo mucho miedo. Y nos tienen que educar, ¿no? Porque la gente cuando hace esas cosas no lo hace nunca con mala fe, lo hace por ignorancia. Yo vengo siempre vestido de cordura, porque igual la gente, los ignorantes, se piensan que vengo aquí con la cabeza de mi madre decapitada, porque lo han visto en una serie de televisión. Y no somos en absoluto peligrosos. Habrá gente que tenga un problema mental que es muy peligrosa, otra gente que es encantadora, otra gente que es mala persona, porque en definitiva lo que somos personas y no estamos cortados todos al mismo patrón, ni tenemos tampoco, por supuesto, lo que sería, es un traje a medida, ¿no? Lo que sería, eso siempre es un traje a medida. Entonces, dicho todo esto, dicho al principio lo que sería la manera de entender mi enfermedad como protagonista de mi vida únicamente, de luego entender lo que es el estigma a mi manera, no como lo puede decir un sociólogo, sino porque yo he visto que la gente me ha mirado y se ha reído, porque yo he visto que en un paso de cebra me han mirado con recelo, sobre todo si el paso de cebra está cerca de un banco y una señora o un señor saca dinero. Y si me pongo pues un chándal con capucha, la gente me confunde con un aparcacoches, porque igual no estoy aseado, ¿no? Eso realmente es el estigma. Claro, y dichas estas tres cosas, y ahora hablando de la pareja, una de las cosas que más miedo a mí por lo menos me da, porque yo nunca hablo por otros que tengan mi misma dolencia, no soy quien para hablar por los demás, sería incluso suponer que sea paternalista. A mí lo que más miedo me da es que me dejen de querer, porque a lo mejor yo he hecho algo malo en una crisis que ha hecho daño a los demás, a la gente que quiero. Y me hace muchísimo daño que me dejen de querer. Y eso tampoco lo ha hecho una madre. Una madre siempre te ha seguido queriendo. Digo una madre, digo un padre. Y si lo hace la mujer, el marido o tu cónyuge del mismo sexo, tiene también un gesto bastante heroico. Ahora yo quería hablar del suicidio. Y el suicidio es otra cosa de la gente, no tiene que avergonzar. Nunca, a mi juicio, es una opinión personal, de nuevo disculpar que sea pesado, pero yo hablo solamente por mí porque yo no hablo de oídas e insisto de que otra persona puede entender el suicidio de otra manera. Yo lo que creo es que el suicidio no es una cosa de lo que la familia deje de hablar, que no lo oculte y mucho menos que se avergüence, tanto de las tentativas suicidas como del acto llevado a cabo, ¿no? Algunos especialistas definen el suicidio como la solución definitiva a un problema temporal. Yo lo defino a este respecto como que el trastorno bipolar es muy canalla, no te mata, quiere que te mates tú mismo. Esto las personas que hayan tenido trastorno bipolar lo saben, no porque el suicidarse no es otra cosa que dejar de sufrir. Eso es el suicidio. Podemos decir, o así lo diría un psiquiatra, que es un proceso químico neuronal que vaticina un fatal desenlace, pero la gente no quiere sufrir y se suicida. La gente no quiere volver a equivocarse y se suicida. La gente cuando ha hecho algo malo no quiere que su familia sufra y se suicida. Está más el sentimiento de culpa y el sufrimiento y que te lo llevan. Ellos descansan en paz en ese aspecto. Dicho esto, yo quisiera ahora, con mucha humildad, con mucho respeto, dedicar unas notas musicales decoradas de palabras a Marcos. Marcos es una persona que ya ha dejado de sufrir. A mí me emocionó una vez un vídeo que me pasó Begoña, que está con nosotros aquí, que aparte Marcos ha estado citado en los premios Goya del pasado sábado y quiero dedicárselo a ellos, después explico por qué. Voy a leer, al venir en el avión, como tenía retraso,
Y eso la culpa la tiene María, si está por ahí. Quiero leer, discúlpame, Begoña, no sé dónde estás. Discúlpame, por favor. No, lo hago con mucha humildad, de verdad. Marcos es mi igual y luego explicaré por qué. ¿Puedo encender la luz? Es que tengo que leer el poema y aunque sea un punto... Así me llega, sí. Disculpa, es que tengo que leerlo. Empiezo otra vez. Marcos se tomaba la vida con humor y acabó bailando con la sensibilidad. Tenía miedo a soñar y ver que no había nada más. Se pasó la vida creando y acabó coloreando la melancolía y hablando con la euforia. Tenía miedo a callar y ver que no había nada más. Se tomaba la vida como un paseo, pero su último paso se hizo infinito. Tenía mucho miedo a parar y ver que no había nada más. Se tomaba la vida como la vida, sabiendo que sería su única partida. Ahora Marcos ya no tiene miedo a soñar, no tiene miedo a callar, no tiene miedo a parar, ya no tiene miedo a sufrir. Ahora está en paz. Esto para Marcos. Yo, porque en un momento de su vida sé que le acompañó mi libro, Mi cabeza me hace trampas, y va por ti. Un aplauso para Begoña. Esto es importantísimo porque ha dejado de sufrir. Y yo, por ejemplo, cuando hablaba, yo tuve la tentativa suicida que a mí me ocurrió personalmente, fue ante mis hijos como espectadores forzosos de una escena psicótica, ¿no? Y eso quedará grabado a fuego en su memoria, lo que me acompañará de por vida. La tentativa suicida no es de cobardes, no es de personas que no merezcan ser enterradas en campos santos. Es simplemente porque no quiero. Yo intento ser feliz, intento ser normal, pero me aburro mucho. Y yo quiero ser feliz. Y si a mí no puedo ser feliz y hago sufrir o sufro, adiós, y ya está. Yo ahora ya quería dar la palabra al aforo, si tenéis la bondad, y luego seguir intercambiando en un momento que creamos conveniente por qué aparece el estigma. O si no, empiezo con el vídeo, no sé qué hora es, tenemos un tiempo limitado, pero aún da tiempo. Entonces voy a poner ahora un vídeo. Vale. Este vídeo que voy a poner ahora, daros cuenta, no sé si conocéis una figura del mundo de la psiquiatría que se llama Franco Basaglia. Es un psiquiatra italiano que allá por los años 70, 80, dio la mano a las personas con algún tipo de trastorno mental grave. Esta persona, cuando lo quiso poner en práctica en Italia en esa década, tuvo problemas con los vecinos, donde quería llevar a cabo la puesta en escena del edificio. En España tenemos algo parecido, hemos pasado del bienestar al bienestuvo. Nos aprueban la ley de dependencia y después no la pagan. La administración confunde coste con inversión,
piensan que coste es tener un edificio para hacer manualidades y entienden piensan que eso es inversión y entienden por coste que haya un psicólogo que te ayude a hacer las paces con la enfermedad, piensan que es un coste que haya un trabajador social. Mientras esa semántica, esa torpeza semántica aparezca, es muy difícil llevar a la práctica. Entonces, Franco Basaglia, en los años 70, 80, fue una figura del mundo de la psiquiatría, aparte, pero neutral, ¿eh? Yo a veces cuando participo en charlas, en foros, dije al principio que yo no soy enemigo de la farmacia, pero tampoco soy enemigo de la terapia. Yo muchas veces me invitaban a congresos patrocinados de pe a pa por lo que serían las casas farmacéuticas, ¿no? Era genial, ¿no? Porque comías en restaurantes de estrellas Michelin, tenías un hotel muy chulo, y te iba un transfer a buscar al aeropuerto. Y ya no me invitan mucho porque yo les digo a la cara lo que a lo mejor cuesta decirlo, no porque sea valiente, sino porque a veces te llama mucho la atención, ¿no? Uno cuando va, a mí me da mucho coraje tener que ir a un psiquiatra privado solamente para que conozca el color de mis ojos. Yo cuando voy al psiquiatra de la Seguridad Social, mira más al ordenador que a mi persona. Yo cuando explico una tentativa suicida, me dan 3 minutos. Y al visitador médico que acaba de entrar y salió para que yo entrara, estuvo 15 minutos cargado de regalos. Ya se tiene que acabar el tonto útil. Nosotros de las casas farmacéuticas se tiene que acabar. Hacen lucro de la desgracia ajena. Y pueden hacerlo porque es lícito, pero que den a la gente dinero, que si a GIFES, que le den, presupuestos para hacer campañas, para hacer muchas cosas. Que no tengamos que ir por la vida como pedigüeños, como personas que damos pena. Si basta ver cualquier cartel que hacen las asociaciones y las imágenes que ponen en un cartel, es gente triste. Es gente triste. No hay ninguna persona riendo. No hay ninguna persona con un hijo, con una mujer. Nosotros tenemos que cambiar también a la hora de enfocar la publicidad de las asociaciones, ¿eh? No se puede permitir, yo no estoy de acuerdo, por lo menos es mi opinión personal, con esa percepción. Hay que poner gente integrada ya en la sociedad, con mujer, con hijos, no una persona ahí, estoy hecho polvo. No, si no es así, ¿cómo vamos a cambiar si la imagen que damos desde los centros del asociacionismo parece que está grabada a fuego una sensación de pena? Yo creo que nos estamos resignando. Las farmacéuticas tienen mucho que decir a este respecto. Ya que dan viajes en los libros podéis ver, incluso os podéis sonreír, ¿no? Porque dan muchas ayudas a entidades para pagarles un viaje a un país lejano y de paso pues hablar de una charleta o poner un ratón que le hemos pichado al ratón en la cabeza y en la cola y resulta que tiene un cromosoma que puede parecer tal. Eso lo han hecho muy bien en los países nórdicos, ¿no? En los países nórdicos. Y bueno, aparte que en España, según los estudios que yo he elaborado, que pueden ser o no ciertos, si os dais cuenta, dicen que 1 de cada 4 puede tener o tiene ya una enfermedad mental, pero el 80% de las personas que están diagnosticadas en España, el 80%, no está asociado a ninguna entidad. No está asociado a ninguna entidad. Van por libre, porque se lo pasan mal. No digo que esté mal o que esté bien, porque eso siempre es con buena fe, ¿eh? Yo a mí la primera vez que me diagnosticaron me mandaron a hacer un barco con palillos. No es que tal, tengo amigos que iban y compartían piso y una psicóloga les decía cómo tenía que pintar la habitación. Yo pinto la habitación como me da la gana. Yo si quiero poner aquí un cartel o un póster de una persona atractiva, lo pongo. No, es que una cosa, usted limítese a hacerme feliz, pero no se meta en cómo yo quiero ser feliz. Corríjame pues, si tiene la bondad de decirme qué cosas no debo hacer para no hacerme daño. Dígame que la droga es mala y que por favor deme recursos, pero no se meta en mi vida. Yo no quiero ir en fila india al cine con otros como yo.
Yo quiero, como las películas, ir con mi novia y ver una tienda de muebles e imaginar que me voy a casar y que voy a comprar esa cama, y pasar por una agencia de viajes e imaginar que me voy a ir con ella a las Canarias. Y si eso se hace, si no salen del gueto, del microcosmos, de la asociación, les va a ser muy difícil. Pero insisto, de verdad, esto no es con mala fe, porque muchas tienen la fuerza de que quieren tanto a los hijos de que no les dejan participar. En la ONCE está prohibido de que un invidente hable el padre por el invidente. Imaginaros que hay una conferencia de la ONCE, o que hay una persona de la ONCE que es ciego. Mire, yo quiero hablar. No, que venga su padre. El presidente de la ONCE es un ciego. Y, oye, es que no hay personas que es que no, mira, si un enfermo mental, ¿cómo va a hablar un enfermo mental, hombre? No puede ser el presidente. Sí que puede serlo. Y si no lo puede ser, que tenga un equipo de gente que le ayude a serlo. No sé si me explico, no tiene por qué saber, pero él lo puede decir. Mira, a mí me ha pasado eso. Mira, yo cuando he ido a un sitio y una trabajadora social con muy buena fe, que yo no estoy hablando mal de nadie, me ha dicho que tengo que ir de esta manera, o me ha corregido en mis hábitos, pues no, pero no es con mala fe, por favor, no quiero que se piense nadie que lo hacen con mala fe, porque lo hacen con tanto cariño que sin darse cuenta son paternalistas. Y luego están las farmacológicas, las casas farmacéuticas que corren con los gastos de la mayoría de las campañas que se hacen. La administración tiene mucho que decir, no tiene que dejar en manos de la entidad privada cualquier concepto creativo. Yo creo que hace falta siempre el olor a queso para atraer a los ratones. Bueno, pues todo esto lo implantó en los años 70 Franco Basaglia. Quiso poner una especie de centro para las personas con trastorno mental grave, y se dio cuenta de que la gente que estaba cercana a esa casa protegida empezaban a enfadarse. ¿Cómo van a traer aquí esos locos? ¿Cómo nos van a robar? Y entonces hizo esta estrategia, que yo la llamo estrategia parabrisas, ¿no? Ahora lo explico. Voy a parar un momento. ¿Por qué tiene miedo la gente de las personas con trastorno mental grave? ¿No? Porque nos comunicamos mal. Porque a lo mejor nos hemos resignado a comunicarlo siempre de la misma manera. Si se hace un cartel para una charla, no se tiene que poner nunca a una persona triste. Nunca. A una persona llorando, a una persona sujetándose la barbilla, está muy chulo. Yo no hablo mal de eso. Se tiene que poner una persona riéndose con su mujer, con sus hijos. Imaginaros un anuncio. Yo es que tengo ese problema de publicidad, pero yo creo que sería equivocarse, ¿eh? Porque no salimos de la sardina que se muerde la cola, siempre lo mismo. Siempre. El síndrome de Down lo ha conseguido. Tanto lo ha conseguido que ha ganado un Goya a la mejor película. Y no ha sido porque siempre se hable de las personas tristes del síndrome de Down. El colectivo LGBTI igual, lo ha conseguido, porque no aparecen solamente el Día del Orgullo Gay, aparecen psiquiatras, aparecen profesionales liberales, aparecen todo tipo de personas. Es la falta de comunicación, pero tampoco se puede extrapolar la comunicación de otro país con la nuestra. Pero vamos, yo con que quede claro, a mi juicio, yo igual me equivoco, que hay que propagar imágenes de la gente feliz, porque si ya le da vergüenza a una persona tener un hijo con un trastorno mental grave, es su problema, más le dará si las imágenes que aparecen en las webs y en los carteles de dar a conocer tal es mucho peor. Y siempre que se hable de la enfermedad mental, que no lo hagan los que cobran por abrazos. Son importantes, ¿eh? No sé si se oye bien, porque parece que se ha ido el volumen. ¿Se oye bien? Vale. Bueno, tampoco la enfermedad mental no puede ser un caldo de cultivo para oportunistas, no puede serlo, no puede serlo. Si se habla de la enfermedad mental, que haya siempre un enfermo mental, porque para ganar dinero
también que ganen dinero los enfermos mentales porque no hablan de oídas. Todos son importantes, pero para hablar del suicidio hablo yo del suicidio, habla Begoña del suicidio, no habla un psiquiatra del suicidio. Puede hablar a su manera y se puede compaginar a los elementos. Si yo quiero tener un piso protegido, ya te da vergüenza, o sea, ya te da resquemor. ¿Cómo le voy a decir? Es que no sé si me explico. O sea, no al enfermo hay que darle apoyo, hay que decir, tú sirves mucho. Pero si quieres decorar tu piso protegido, poneros todos de acuerdo, se escoge el color de la pintura que te guste para tu habitación. Mira, es que vamos todos al cine en Cine India y parecemos personas que no tenemos capacidad intelectual, cuando la enfermedad mental no tiene nada que ver con lo intelectual, tiene que ver con las emociones. Bueno, todo esto lo hizo Basaglia y se reunió con una zona en Italia donde se iba a dar de alta esa casa. Y era como sigue. Bueno, la estrategia es parabrisas. Bueno, yo, inspirándome en este psiquiatra, lo denomino estrategia parabrisas porque los parabrisas o el limpia parabrisas, aunque no paren la lluvia, no te impiden seguir adelante. E insisto, ¿no? Basaglia consiguió lo que yo os acabo de citar. Qui ospitiamo i pazienti che sono stati dimessi dall'ospedale, ma il centro funzionerà anche per assistere tutti quelli del quartiere che lo chiederanno. È come un ambulatorio medico. Non ci sarà più bisogno di richiedere il ricovero in ospedale psichiatrico, ma seguiremo le famiglie a domicilio. Aiutiamo anche nella ricerca del lavoro e nelle pratiche per ottenere una casa in affitto. Bene, ora io, gli altri operatori, i pazienti stessi, siamo pronti a rispondere alle vostre domande. C'è qualcuno che vuole intervenire? Mi chiamo Maria Brussardi e abito proprio qui vicino, alle spalle del centro. Io e mio marito abbiamo fatto un mutuo per comprare la casa. Poi siete arrivati voi e adesso la casa vale la metà di quello che l'abbiamo pagata e varrà sempre meno. Sono Rebulla, sono capofficino e ferriera de Servola. Mi sono nato qua, ma da quando siete arrivati voi altri mi non vado più tranquillo fuori di casa. Mi ho fin paura di lasciare mia moglie e i fioi andare in giro da soli per Barcola. Voglio domandarvi, chi ne difenderà di questa gente? Chi ci difenderà? Non so cosa vuol dire essere matti. So soltanto che una volta ero come voi. E poi le cose sono cambiate e il mio moroso è scappato con un'altra e io sono rimasta sola con mio figlio. Certe volte io non sapevo cosa fare, non sapevo come andare avanti. Mia mamma e mio papà dicevano che io non sapevo badare a mio figlio, che ero matta. Ma io ero solo triste. A casa non ci potevo ritornare e la cosa più semplice era togliermi il bambino e chiudermi a San Giovanni. E lì dentro mi sono morta. Per anni io non ho guardato in faccia a nessuno. Non ho detto una parola. Però adesso io voglio tornare ad essere quella di prima. Voglio vivere. Sono io. La matta che le fa tanta paura.
está. Esto, fijaros que ha dejado hablar a la persona que está con sus flaquezas, ya ha roto el esquema, porque está acostumbrado a hablar al psiquiatra, al trabajador social, al presidente, presidenta, que todos lo hacen muy bien, la verdad. Pero si intentamos volcar a la persona, y si no quiere la persona, no hay que obligarla nunca, por supuesto, pero si hay una cohesión entre las personas que tienen pues esas flaquezas emocionales, ese sufrimiento, y los padres, se llega mucho más lejos. ¿Por qué? Porque yo dije al principio, y lo quiero repetir, que la fatiga de la ternura es de los padres, porque siempre te van a seguir queriendo. Te quieren tanto que a veces no quieren que te haga daño la sociedad y por eso participan. Tiene que haber un equilibrio entre la toma de decisiones. Si nosotros quitamos el equilibrio a la persona y no puede decidir, pues ni siquiera decorar su habitación, estamos haciendo un flaco favor. Tampoco quiero, por favor, que creáis que yo hablo mal, no simplemente de que los últimos éxitos que se han conseguido en la inclusión de las personas con trastorno mental graves, porque les hemos dado, o me han dado, porque yo me considero una persona como ellos, un empuje. He pasado de no querer hacer barcos con palillos a querer decir, mira, por favor, necesito que otras cosas, quiero que haya libros, quiero que la gente me haga caso, quiero la comunicación horizontal, quiero la humanización, etc. Bueno, y ahora quería hacer unos minutos de preguntas, si tenéis la bondad, y después continuamos con la puesta en escena. El título de los preguntas yo lo defino con esto, ¿no? Que es un cartel que siempre utilizo, que dice así, ¿no? Hay que ser feliz aunque solo sea por joder, porque es la única manera de entender, ¿no?, de que lo que queremos es ser felices, y cada uno es feliz como quiere. Uno a lo mejor comprándose unos zapatos, y dicen que yo estoy loco, y yo nunca me he comprado un libro de Belén Esteban. O sea, imaginaros los que se lo compran, cómo están. Eso parece. Pues si tenéis la bondad, paso ahora el ruego de preguntas y también quería retomar de nuevo la ponencia. ¿No tenéis ninguna pregunta? Yo te daría las gracias. Bueno, por favor, pasa. Yo a ti, de verdad, Porque si personalmente seas capaz de transmitirnos este regalo personal. Para mí me vas a emocionar. Bueno, pues Nada, mujer. me gustaría saber si esta enfermedad, no sé, ¿no? Porque igual un cáncer sí se sabe cuando te inicia, cuando, ¿no? Un accidente cuando te viene también es un poco como estás tú, ¿no? Que de alguna forma te lo buscas, ¿no? No consciente, ¿no? Pero esto, la persona no sabe cuándo puede empezar. Yo llegué a la locura Hay gente que tampoco le gusta que le llamen locura, otros no quieren que... Trastorno igual, ¿verdad? Sí, no, yo fíjate, rosa quemabas, ¿no? Irene. Que tiene como pareces una rosa, por eso... Ay, gracias. Yo cuando a mí me diagnosticaron la patología, es que al ser creativo, yo cuando tenía la euforia pensaba que Dios era mi telonero, hacía muchísimas cosas, estaba muy feliz. En cambio, cuando me tocó a la puerta del corazón la tristeza, ya empezaban las tentativas suicidas. Yo daba clases en universidades privadas tipo Johan Cruyff y pensaba que una persona del público me miraba y me estaba insultando. Y rompí, tenía muchísimos delirios psicóticos, muchísimos. Lo que te dije antes, Irene, de que en los aeropuertos lloro, me escondo, me agacho. Creo que la gente me está mirando. Claro, lo único que puedo arreglarlo con la medicación. En mi caso llegué por el callejón de la bipolaridad, pero en mi caso dicen que es genético, porque mi padre se suicidó y luego un hermano mío. Pero yo creo que de pequeño ya empezaba a tener bueno, ahora le llamarían hiperactivo, pero yo lo que me pasaba es que a lo mejor cosas banales para terceros a mí me hacían muchísimo daño. Empezaba a establecer a establecer amistad con voces y visiones. Muy sensible, pero que muy sensible, demasiado sensible.
demasiado sensible. Es así. Y luego eso, que en esta sociedad que desafina, que interpreta demasiado a los demás, hay una cosa que a mí también me pasa, que a veces la medicación en esto del culto al cuerpo te provoca una falta también de apego y te arruina la autoestima. Yo, por conversaciones que tengo con mis iguales, a los chicos tenemos muchísimos kilos de más. Las chicas en Galicia, que tiene una playa muy bonita como la de aquí, las chicas que tienen a lo mejor antipsicóticos, pues no quieren ir a la playa, porque se encuentran feas. Y todo lo contrario, lo que pasa es que el culto al cuerpo de la gente es así. Hay cuerpos Campofrío y cuerpos Danone. Y eso es muy antiguo, porque nadie se imagina a la Virgen María con chepa y gorda, ni a Jesucristo con michelines. La definición del culto al cuerpo es muy antigua. Y claro, estamos en una sociedad donde la belleza impera, donde una persona para aliviar su angustia se compra unos zapatos, otros para estar más contentos se opera la nariz. Claro, entonces, claro, estamos ahí. Hay una falta de entendimiento con la sensibilidad. La gente no es sensible y se disfrazan. Yo, contestando a tu pregunta, Irene, yo llegué tarde. A mí me lo diagnosticaron con 40 años, porque yo no quería ir al médico. Solo fui cuando empecé a querer sacarme del medio. Pero sabía que estaba haciendo cosas muy raras, lo sabía, y empezaba a hacer daño y empezaba a tener una época eufórica. Esos pueden ser los primeros síntomas, pero no sabes cuándo va a venir. Hay personas que les viene por el consumo de tóxicos y puede ser el desencadenante para que vayan por el camino de la patología dual o la esquizofrenia. En mi caso dicen, la etapa genética. Pero no, en un cáncer sabes, ¿no? O que tienes tal, pero incluso en el cáncer a lo mejor eres un atleta y te puedes tener un problema. En mi caso, por la genética, yo incluso llevé a mi hija y a mi hijo a ver si tenían y me dijeron que estaba bien, pero vamos, no se sabe, ¿eh? Pero luego la gente sensible, que es la gente más maja que hay, es la primera en caer en esa manera de entender la vida. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. A ti. Sí, pero... Claro, llévaselo allí, vete. Y cuando se decía, no, es que esta persona está trastornada, se ponían furibundas. Yo también. Decían, nadie es totalmente normal o todos somos normales. Y en un momento de la vida, de situaciones punta, todos podemos caer en una enfermedad mental, sea la clase que sea, esquizofrenia, sí, bipolaridad, bueno, lo que sea. Nadie estamos libres. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y según nuestra totalmente forma de ser de acuerdo. o nuestra anatomía, totalmente. Tendremos esos síntomas. Entonces, ojo con decir que ese está mal, porque Muy a ti bien. te puede tocar Claro. en momentos punta de la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, se ponían muy enfadadas Sí. cuando se decía, bueno, pero es que se está un poco trastornado. No lo permitían. No me extraña. Había No una lo había una permitían. tribu indígena en Kenia que Se ponían muy enfadadas. Totalmente. Yo haría lo mismo. En mi caso me cuesta más porque si lo digo me quitan la pensión. Ya. Entonces, llámame tonto y dame de comer, o sea, Sí. ¿me entiendes? O sea, a veces es que es difícil porque, mira, ningún pájaro hace su nido en un árbol en mal estado, ningún pájaro, ¿eh? Van a buscar siempre el mejor árbol para hacer el nido. Y cuesta muchísimo, por ejemplo, a una persona con un problema, que es lo que dices tú, que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? que tener una novia, un novio, porque quieren escoger el prototipo de persona que según la sociedad esta que desafina tal, totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente. ¿Qué pasa? Que a mí me obligan, porque yo es que, y también dicen, no, es que tienen que trabajar. Hay gente que cuando trabaja sufre mucho y no los pueden llamar vagos, sufre mucho cuando trabaja.
se están protegiendo porque a lo mejor no quieren trabajar porque lo pasan muy mal. Y hay gente que les llama vagos, hay gente que piensa que trabajando pueden desarrollar mejor su actividad, pero pierdes la pensión también. La en pierdes. Inglaterra se pensaba que era la sociedad la que te vuelve loco. Estoy de acuerdo. Porque naces feliz, naces sano. Estoy de acuerdo. Pero luego, también. Pues, en el trabajo, pues por envidias, ahora se llama mobbing. Sí, sí. Que te hacen la vida imposible. Si eres una persona sensible, puedes caer en la depresión. Totalmente de acuerdo. Entonces, eso que usted ha dicho a las personas sensibles, yo creo que a las personas que más les toca. Claro que sí, claro. Entonces, que sí. Pero tienen la ventaja que tienen una finura especial. Sí, y aparte que siempre que a mí me pasa, ¿no? Que a veces cuando discutes con alguien después, he discutido, me va a parecer mal. La sensibilidad se está transformando en una resignación. Pero la gente sensible yo creo que es gente que hace falta en esta sociedad. Yo creo que sí. Lo que pasa es que te tachan de persona vaga si eres deprimido. Cuando pides, a mí es que me dieron muchísimas bajas y ya me condenaron a la pensión, a una pensión absoluta, que no puedo trabajar en nada, me dan una pensión digna, me da para comer, pero no para el postre. O sea, tengo familia y 2 hijos y tal, pero mira, me doy con un canto en los dientes. Me encantaría, a veces la gente que no tiene trabajo, que tiene una pensión, igual hasta puede exagerar, que tal, porque es que le da mucho miedo volver a trabajar. Y luego la gente se empeña, no es que la integración para la gente que quiera. Hay gente que lo pasa tan mal, que es tan sensible, que cuando llega al trabajo igual le miran mal. Y no es que sea vago, es que se enfada porque creen que le han hecho daño en su corazón. Claro. Totalmente de acuerdo contigo, de verdad. En Inglaterra entonces había un sistema en el que colocaban a la gente y había una asistenta social que iba a la empresa. Sí, es verdad. Y le decían, bueno, a este señor denle un trabajo. Y luego tenían una consulta para decirle, ¿qué tal te han tratado? Sí. ¿Cómo se han portado contigo? ¿Qué te han dicho? ¿Aquella persona que te hizo daño le han movido de la empresa para que no te vuelva a hacer daño? O sea, ese tipo de cosas. Porque claro, si es la sociedad la que te trastorna, claro. Tienes que vigilar que esa sociedad cuide que a esa persona no se ponga mal. Sí, yo eso lo propuse de manera independiente también. Y hubo una polémica porque como hay tanto paro, hay muchísimo paro, ¿no? Y hubo una corriente que decía, mira, yo tengo familia y tal y cual. Se está creando la xenofobia laboral. Imagínate, una persona que tiene un problema étnico, por ejemplo, una persona que viene de un país nórdico y le dan un piso de protección oficial y aquí hay personas que son de aquí tal y cual, y ¿cómo a él se la das y a mí no? Estamos también tocando temas que tienes que tener muchísimo cuidado, porque claro, y tú, mira, es que yo tengo una empresa y yo quiero ganar dinero, y si tú no vas a venir, no le puedes obligar al empresario a que contrate a otro que puede ser más productivo que a uno, que aún haciéndolo para ayudarle a ser feliz tal. Entonces, ¿qué han hecho? Pues darle, no pagar la seguridad social. Y entonces uno ahora no sabe si te cogen porque eres bueno o porque no pagan impuestos. Es que es curioso, ¿no? Ahora la gente de verdad, la gente, todos, si hay un empresario o una persona y da 2 puestos de trabajo, a lo mejor se lo dan a aquella que no va a faltar. Y eso es la ley del capitalismo, ¿no? Y luego los que te cogen, hay mucha gente que dice que igual no te lo dan, y si te lo dan es por la seguridad social. ¿Algo más? Muchas gracias. Buenas tardes. Nada, al contrario, por Dios. Agradecerte lo primero de exponerte de esta manera, y creo que el porcentaje muy alto de aquí, o por lo menos yo veo que, no sé, somos acompañantes, ¿no? Quisiera preguntarte, que creo que es lo que más interesa o me interesa a mí, es
de aquí hacia adelante las ideas nuevas que has ido definiendo o representando, ¿no? Sobre qué es, cómo queréis, cómo ves que los enfermos o las personas que están pasando en esos momentos, en esa ocasión, en esa situación, cómo mejorar sus vidas a través de que a ellos mismos, también entre ellos, puedan hablar y exponerse. Es una pregunta excelente. ¿Cómo te llamas? Débora. Débora. Sí. Pues es una pregunta excelente, Débora. De alguna manera tengo aquí incluso algo que tiene que ver con lo que tú has dicho, ¿no? A mí no me gusta que me llamen persona cuchara. Yo quiero pinchar y cortar. Quizás esa frase, así también propia de mi vademecum de formación profesional, parece. El momento estará, Débora, cuando no le dé miedo al afectado decir lo que quiere. Le está empezando a dar miedo porque de manera con muchísimo afecto, nunca lo hacen con mala fe, no les dejan hablar. Yo cuando voy a muchos congresos, cada vez menos porque a veces soy demasiado heavy, no me gusta representar. Yo no quiero hablar de la antipsiquiatría, yo no quiero hablar de la biopalabrería. Yo quiero ser feliz, yo quiero que cuando llegue a mi casa, que mi hijo no se hayan reído en el colegio porque me han visto en el periódico y he dicho que escucho voces. Yo lo que quiero es eso. Si yo voy a un congreso y me empiezan a hablar de la antipsiquiatría, de qué es capitalismo y qué tal, a mí me aburre mucho. Hay que buscar otro enfoque. El enfoque es que yo tengo derecho a ser persona. No me importa que me llamen discapacitado, no me importa que me llamen minusválido. Porque yo a usted le puedo llamar gordo, le puedo llamar diabético y me da igual. Y hable usted y hable yo. Y que después le pregunte a la gente quién es el loco, usted o yo, porque a lo mejor usted no habla mejor que yo, o yo mucho peor que usted. Si ya me están poniendo etiquetas, aparece. Yo lo que hago es ir a mi aire, ¿eh? Lo que pasa es que me estoy pegando muchas leches, muchísimas, de verdad. Yo igual no te sirvo de ejemplo porque yo me he tenido muchos follones. Lo único que hice, y que creo que ayudó mucho, más en Latinoamérica que aquí, es que una persona muy conocida de un grupo que es Golpes Bajos, que ahora se llama Cómplices, me dedicó una canción, la primera en España, del trastorno bipolar, y creo que fue una manera de hablar de la enfermedad mental muy romántica. No iba a un sitio y empezaba a gritar a un congreso, mira, es que no sé qué, no sé cuánto, pero yo quiero mi historia y tal y cual. A mí eso me asusta mucho, me asusta. Yo prefiero largarme y decirle, mira, vale, yo lo que quiero es ser feliz. Pero es muy complicado, y yo de verdad no puedo ser igual el mejor ejemplo, porque yo hablo a mí cuando hablan de mí, o sea, cuando hablan del enfermo mental, del afectado con diversidad mental, me sabe mal porque igual no piensan igual que yo, porque cada persona es un mundo. Una persona igual está súper feliz, a lo mejor yendo en fila india al cine, uno detrás de otro, yendo a caminar, a echar migas a las palomas, a tener su novia dentro del colectivo. Igual son felices y yo lo respeto muchísimo, porque el amor es libre, ¿no? Pero a mí me gustaría pues poder ir y aparte y si me cojan en un trabajo, que me cojan porque sirvo, no porque no pagan la seguridad social. También sería genial. No sé si me he explicado bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Te escucho. Habla más alto porque como escucho voces, igual. Sí, igual precisamente te quería hablar, que me explicaras un poco. Yo no las oigo, pero tengo una persona al lado viviendo conmigo que sí las oye. Entonces, te quería preguntar qué papel en un momento determinado que la medicación y no medicación o lo que sea no hace el efecto y sigue, ¿cómo podemos los que estamos al lado realizar una colaboración auténtica para apoyar? Él tiene mucha vida social, quiero decir, dentro de lo que se puede decir vida social. Va al centro de día, va a sus clases, hace música,
pero la historia es cuando está con esas voces que a veces las puede contar, a veces no. Me gustaría saber tu explicación desde ti, cómo hacías y cómo has podido hacer ese camino para superar. Gracias. Por favor, a ti. Yo una vez fui a una tele de estas nacional y la primera pregunta que me hizo la periodista es si escuchaba voces. Y yo le dije la suya, pero más que nada porque ya eso era una forma de entrar muy fea, muy fea. Entonces, claro, yo lo soporté por la medicación, pero que la medicación, los efectos secundarios que participaron en mi cabeza se manifestaban a través del cuerpo, los ojos pirotécnicos, los temblores, sudores, pero a veces es mejor tener esa estética un poco fea que escuchar voces, porque luego también la voz que yo al menos escuchaba no era una voz violenta, era que yo, ahora por ejemplo, imagínate que una persona que está allí la estoy viendo, miro otra vez para ella y veo que sus labios me están insultando y los escucho y me pongo muy nervioso y aparte ha habido momentos cuando daba clase que me levantaba e insultaba y casi llegaba a las manos. Eso era pues eso, un problema que tal. Con la medicación me lo dieron, pero luego como tenía que competir y tenía que tener una habilidad, una chispa verbal, no era capaz de dar clases. Por eso sufría. No es que tienes que trabajar ya, pero es que yo solo hacer esto. Hay muchísimos marineros, por ejemplo en Galicia, me imagino también que aquí, que acostumbrados a vivir en el mar, tienen pues lo que le llaman en Galicia morriña, ¿no? La morriña es que recuerdas tu tierra y a lo mejor luego caen en el alcohol, pero que también han pasado por unos momentos de su vida, que es lo que decía también la otra persona que está presente en la sala, que aparecen. Yo, contestando a tu pregunta, a mí la medicación me ayudó mucho, pero tenía que hacer una balanza entre lo que me provocaba la medicación como efecto secundario y lo que era capaz de evitar para no escuchar voces. Y a veces las voces que escuchas, yo por ejemplo llegaba a pensar a lo mejor que mi mujer, que es esta que os pasa el micrófono, me envenenaba la comida. O que mis hijas, mi hijo que tiene 20 años y mi hija 23, hablaban mal de mí, que no me querían, y parecía huirlos y tal. Y claro, eso es que, daros cuenta que cuando una enfermedad mental aparece por la puerta de un vecino, aparece, no el demonio, pero aparece una cosa que la familia lo pasa muy mal. Se tienen que asustar por narices porque son cosas que no pueden, ¿qué pueden hacer? Abrazarles, llorar, llevarlos al centro de salud y luego despedirse, y ese ojo de güey que aparece en la puerta, los ves allí como van entrando y te pones muy triste. ¿Qué pasa? Que ahora la contención es química y te atan también. Y la disculpa de atarte puede ser, es variopinta, porque a lo mejor en un asilo, en un centro de mayores también. No es que la atamos a la silla de ruedas para que no se caiga, pero hay muchas maneras, Pero hay gente de verdad que a lo mejor, pues eso, pero lo pasa tan mal la familia que se asusta tanto que ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, claro, ahí no puedes decir, mire, usted haga esto, haga lo otro, porque es que se pasa realmente un miedo atroz, Entonces, claro, ahí tiene que haber ya los buenos profesionales. Mira, te vamos a ver esta medicación, vas a estar hecho un zombie, pero ya verás como tal. Es un dilema, ¿no? Es un dilema porque es realmente... Yo lo pasaba muy mal, pero muy mal. Yo no puedo tener redes sociales, no porque lo paso muy mal. A mí me mandan un mensaje y me pongo de mala hostia, me pongo mal educado. No puedo. A mí, un imbécil que no me conoce de nada y tal, y luego pues me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Vete allí. ¿Sigues tomando igual o has bajado para sentirte así también como hablas y también como estás? Yo para hablar... ¿Y cuando bajaste, quién te ayudó?
Yo para hablar como estoy hablando ahora no he tomado la medicación, fíjate, porque si no me saldría saliva por la boca. Yo para hablar ahora no he tomado la medicación, hoy no la he tomado. Si la tomo parezco un yonki, con perdón de los yonkis, ¿eh? No me conocerías. Mi aspecto ahora mismo con un antipsicótico no sería el que estoy ahora teniendo. Y ahora pues tengo el problema de que al ir al aeropuerto pues me asuste. Y a mí, yo cuando voy a hablar con la gente, en casa sí, en casa parezco pues eso, un zampabollos y me dejo abducir por el sofá. O sea, ya parece que el sofá tiene mi forma, como el sofá de los Simpson. Pero si tengo que hablar con la gente, si tengo que exponerme ante un público tan maravilloso como el de aquí, no puedo tomar un antipsicótico. No lo tomo porque se me mueve mucho el labio, muchísimo, empiezo a sudar mucho, veo que la gente se fija que estoy sudando, y paso de hablar y ya está. Yo cuando tengo que hacer tal, y dicen que es malo dejarlo, y yo lo dejo de, pero vamos, desde que lo llevo a un nivel muy tal, luego consulto con el médico, mira, puedo tomar este que es más suave porque ahora tengo que hablar y tengo que moverme por la calle, tengo que no me quiero despistar, y lo cojo. Pero también otros efectos secundarios de la medicación que también pueden hacer daño a sus consumidores, la libido, es pues eso, dormir mucho, comer muchísimo, no querer salir a la calle. Y eso a lo mejor es un tipo de vida que a lo mejor te puede gustar y a otros no. Yo cuando tengo que hacer algo, que tengo que poner mis 5 sentidos, el día anterior no la tomo, porque sé que al día siguiente voy a parecer, pues no sé, una persona, Jimmy Maracas voy a parecer, Antonio Machín ahí moviendo las manos. Oye, Carlos, entonces te pido permiso para luego preguntarle a ella cómo lo vive esos momentos que estás tú explicando. O que no le hagas caso a ella, vale. es una broma. Gracias. Es claro que Gracias sí. por estar. Ya. Nada. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, pues vamos muy bien de tiempo. Entonces yo quería volver otra vez a lo que sería y así, en lugar de salir a las 9 como nos habían aconsejado a las 8:30, yo los que tengan libros, si queréis ya los puedo venir a firmar. Si no sé cuántos hay, más o menos para... Vale. Pues entonces voy a hacer ahora un pequeño resumen y ya empiezo a firmar los libros y ya concluimos la puesta en escena. Voy a empezar por el primero de todos. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans. Hasta ahora ya encendemos la luz y voy a explicar ya un resumen y ya concluimos porque así estamos en la hora que les gusta y así nos...
Entonces, yo para concluir, al margen de espero primero que les haya gustado la puesta en escena, lo he hecho con todo respeto, con muchísimo cariño por Aguifes, por muchísimo cariño por Begoña, que hoy está con nosotros, por Rosalía, por Álvaro, por todas y todos vosotros, de verdad, por aguantar a un loco que cobra una pensión por incapacidad. Bueno, ya, pero mira, llámame tonto y dame pan. O sea, que eso es lo que digo yo. Claro que sí. Yo creo que hay mucho loco. A los políticos no los diagnostican, a esos... Es lo que digo yo, sí, eso es... Exactamente. Yo fíjate, agradezco tu presencia. Pues yo lo que quería decir para acabar, ¿no? Que no somos una persona cuchara, Queremos pinchar y cortar y va siendo hora, como decía antes nuestra compañera en la sala, de que la figura de la locura, y sin entrar en la semántica, en la tropeza semántica de decir, pues eso, discapacitado. La historia de la comunicación empezó en España porque al acabar la guerra civil, a los que ganaban la guerra, eso fue el comienzo de por qué discapacidad, minusvalía. No es porque sea más políticamente correcto, Se define, según los sociólogos, que los que ganaron la guerra les llaman mutilado de guerra, con honores, y a los que la perdieron les llaman tullidos. A partir de ahí hicieron diferencias. No, a mí me da igual a mí mientras, con perdón por la palabrota que voy a decir, a mí no me importa que me llamen loco, lo que me fastidia es que me llamen el loco de mierda. Eso es lo que me fastidia y tal. Pero yo creo que hay gente tan válida. Yo conozco a muchísimos líderes de opinión, gente de la farándula, que son verdaderos profesionales y no dicen que tienen ningún tipo de patología psíquica porque son incapaces de cortar el cordón umbilical del que dirán. No pueden hacerlo. Entonces, claro, yo no quiero ser persona cuchara, insisto, yo deseo pinchar y cortar. También quería resaltar de nuevo la diferencia entre la patología física y la psíquica. La física me separa de la gente. Perdón, la física me separa de las personas. La psíquica me separa de las personas y la física de las cosas. Yo si quiero coger, insisto, un objeto, necesito de algún tipo de artilugio mecánico, no tal, pero cuando la psíquica me separa de las personas es muy complicado. Ahí necesitamos a profesionales y para ser un buen profesional primero hay que ser buena persona. Hay mucho oportunista en el campo de la salud mental. Yo una vez tuve una especie de, bueno, aparece en el libro también, a mí esto del mental coaching y estas cosas está bien porque te ayudan a pensar y tal, pero no hay mucho oportunismo. Hay mucha gente que te vende un libro de autoayuda y nunca ha saltado sin red, nunca sabe lo que es ayudar a la gente y a lo mejor lo hacen con buen corazón y tal. Y luego que se está llenando la boca mucha gente de la palabra empatía y tampoco es así, no tiene tampoco nada que ver. La felicidad es personal intransferible, igual que yo entiendo el estigma de una manera que se llama cacheo visual porque a mí me aterra, ¿no? Que me miren cuando estoy en el ascensor con los vecinos y vean que la saliva se me asoma por la comisura de los labios. Yo intento hacerlo con humor, de hecho he sido capaz que por lo menos mis hijos echen unas risas y como tengo la suerte, he tenido la inmensa suerte de conocer a gente que son artistas reconocidos internacionalmente, pues no me he dado, pero pobre de la persona, lo veréis en el libro, de que a lo mejor en un centro de salud mental no tiene esa manera de que la gente la conozca, los tratan mal, Yo en una parte del libro, yo antes cuando tuve el problema, que aún no sé si tendré, ojalá no, pues me habían puesto una bolsa de ostomía, que es una bolsa que te acomodan cerca del ombligo para que las heces salgan
porque no puedes hacer de vientre, ¿no? Y en el libro de Espantando Palomas, hago una especie de relato. Y en ese relato, cuando uno va a un centro de salud mental, lo que antes llamaban psiquiátrico, manicomio, que ya no es así, pues primero te desnudan, ¿no?, delante de la gente, te dicen, date prisa que te tenemos que pesar. Y entonces, al sacarme yo la ropa interior, se asomó, no, pues una bolsa de ostomía. Insisto que, disculpar que sea un poco feo, un poco así feo. Y entonces se asomó y vi que se rieron los guardias jurados, ¿no? Eso es un relato ficticio, me parece. Y lo que más me incomodó, lo que más coraje me dio, es que se riera el celador, porque el aspecto que tenía él sí que daba mucho de reír, ¿no? Porque se peinaba como Ronaldo, era un tío mayor y tenía el último peinado del futbolista de moda. Eso sí que me llamaba la atención y tal. Y claro, ahí en este tipo de casos la gente se de alguna manera lo pasa mal. Yo lo que quiero es que la gente me mire como persona y nunca quiero dar pena, nunca. Yo las cosas que he hecho a lo mejor las he hecho muy mal, pero no, yo digo lo que creo. No me gusta que cuando estoy en un colectivo la gente se meta a hablar mal de la... Que yo puedo estar de acuerdo con una cosa o con otra, pero si yo quiero que la gente sea feliz, no puedo ser tampoco extremista. Mira, la farmacia se pasan, porque ganan dinero. No me digas a mí que no haces lucro de la desgracia ajena, pero tampoco hables mal de estos y de estos. Mira, yo cojo lo mejor de cada uno y como yo no hablo por ti y tú no tienes derecho a hablar por mí, por lo menos que la gente sea feliz. Pues muchas gracias y ahora paso a firmar libros. Encantado.